Los niños van pasando a su clase. Prepare su mente y su corazón para recibir la ministración de Dios. Ha pasado el tiempo, pero creo que podemos en esta mañana aprovechar bien para poder salir esta mañana edificados por medio de la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, verso 11 al 16. Y como siempre, tenemos un tema cada mes. Ya terminamos el tema de la venida del Señor. Ahora nos proponemos este mes hablar sobre las doctrinas fundamentales. Pero esta mañana voy a hablarles sobre el término doctrina, lo importante que es para el creyente la doctrina, y ese es el tema que nos va a ocupar en esta mañana. Recuerden que estamos en la escuela dominical. Esta es una enseñanza que he preparado para que toda la iglesia, todos los adultos de la iglesia reciban el alimento espiritual y el fundamento de Dios para la madurez espiritual. Doctrinas fundamentales 1, base bíblica, Efesios 4 del verso 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esta es la palabra de Dios que vamos a desarrollar esta mañana. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te doy, mi Dios, porque llegó el momento tuyo, el momento en que impartes, Señor, la administración por medio de tu palabra y de tu espíritu a cada uno de los que estamos aquí y de los que están al alcance de mi voz. Que tu palabra haya cabida, Señor, y como lo leímos esta mañana, que ningún corazón se endurezca, oh Señor, y se prive de que esta hora tu palabra llegue a nosotros. Padre, en este momento te pido esa palabra que haga lo que tiene que hacer en cada uno para madurez, para edificación, para transformación o para ejecución de lo que es tu obra en nosotros, Padre. Te lo pido, por favor, que lleve los nutrientes, las vitaminas, Padre, todo aquello que necesita nuestro ser, nuestra alma para la edificación tuya. En el nombre de Jesús, te viene a mí, Padre, usar mis labios en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Siéntese, por favor. Bueno, ¿qué es doctrina? Bueno, es un término que viene del latín. Es un conjunto de enseñanzas que se basa en un sistema de creencias. Hace énfasis en los principios existentes sobre una materia determinada, por lo general con pretensión de validez universal. Por ejemplo, la doctrina cristiana postula la existencia de un solo Dios verdadero, creador, sustentador del universo, redentor y salvador. Esa es una doctrina. La doctrina cristiana postula la existencia de un solo Dios verdadero, creador, sustentador del universo, redentor y salvador. La doctrina también está vinculada al cuerpo de un dogma. ¿Qué es un dogma? Es una cantidad de proposiciones ciertas e innegables, conceptualizando los principios que legislan la fe cristiana, en este caso con nosotros. Las doctrinas fundamentales son las enseñanzas bíblicas donde están los principios, los valores y las normas espirituales referentes a la vida cristiana. Eso es importante que quede claro. Las doctrinas son las enseñanzas bíblicas donde están los principios, los valores, las normas espirituales referentes a la vida cristiana. Las doctrinas fundamentales son las enseñanzas de nuestro Señor Jesús y de los apóstoles que fijan en los creyentes el fundamento de lo que Dios está haciendo con su iglesia. ¿Estamos atendiendo esta mañana? Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento, como doctrina. La doctrina es un fundamento.
de los apóstoles y profetas, de las enseñanzas de ellos, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, la iglesia es un edificio. El apóstol Pedro dice que nosotros somos piedras vivas de este edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y en que en vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, el templo no son las paredes, el piso, el techo, nosotros somos el templo. Somos morada de Dios en el Espíritu, la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, la doctrina es parte fundamental del creyente, como lo es el esqueleto al cuerpo humano. Esta analogía es perfecta porque hace énfasis a la estructura que tiene el ser humano como algo que está dentro de él, como lo es el sistema óseo, los huesos, algo no visible. Usted no ve sus huesos, están dentro de usted, pero es lo que le da estructura al cuerpo. Algo que no es visible exteriormente, pero definitivo como estructura fundamental. Es importante. Yo quiero recordarles que cuando sucedieron los hechos de allá en las Torres Gemelas, una de las cosas que impactaron y traumatizaron a los paramédicos era que cuando la gente caía de allá arriba, de los pisos 90 de en adelante, la gente caía, el golpe hacía que sus huesos se pulverizaran. Entonces, para levantarlos no había nada, era como polvo, como sacos, decían ellos, y eso los traumatizaba. Los traumatizó porque solamente era como porque no estaban, sus huesos se habían pulverizado por el golpe. Bueno, la doctrina son los principios, los valores y las normas que enseña la palabra de Dios para que el creyente sea estructurado, denote firmeza y vaya desarrollando la madurez espiritual. Por eso primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es decir, que mire lo importante que es para Dios que el creyente en Cristo se afirme, se perfeccione, se fortalezca y se establezca. Hermanos, esto es importante. Mire, la sociedad humana está configurada por los factores de lo moral, lo social, lo familiar, etcétera. Y los principios y los valores y las normas son las bases de toda estructura social humana. Una persona sin valores, sin principios y normas es una persona que vive bajo la influencia de la ignorancia, la necedad y la irresponsabilidad. Una persona que no tiene valores, que no tiene principios, que no tiene normas, que vive sin eso, es una persona irresponsable, una persona ignorante y una persona necia. El sistema óseo se desarrolla en los primeros años de vida en todo ser humano, ¿sí o no? Y para que haya un desarrollo óseo normal, los científicos han comprobado de que la leche es el elemento primordial y vital para el fortalecimiento y el crecimiento correcto del individuo. La leche es importante. Por esta razón, todo ser humano o animal que desarrolle un sistema óseo se les llama mamíferos. ¿Por qué? Porque se alimentan de esa manera, de la leche. Y eso lo hacen en los primeros años de vida. Ahora, esto hace parte inclusive de la genialidad creativa de nuestro Dios, porque todo niñito o animalito, mamífero, debe ingerir en sus primeros años de vida, para que tenga solidez, para que tenga estructura, debe ingerir leche, para que sus huesos estén fuertes, estén firmes. Amén. Miren, cuando nosotros estuvimos como congregación en la calle 178 y Ámsterdam, ahí en la esquina, había un niño como de 10 o 11 años. Su familia no venía a la iglesia. Él era el único que venía a la iglesia. Se llamaba Michael, o se llama Michael. Era gordito, pero su familia, nadie venía a la iglesia. Él siempre se venía y se sentaba en los primeros sillas de la iglesia. Y un día no vino y nos quedamos allí preocupados porque no venía. Y es que cuando él se caía, sus huesos se le salían fácilmente, porque era débil en los huesos, porque no le suministraron la suficiente leche de niño.
entonces era frágil. Cuando a alguien se le parten los huesos, así que fácilmente se le parte un hueso o algo así, es porque no ha ingerido la suficiente cantidad de leche. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 dice: desechando pues, todo creyente debe desechar la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias y todas las detracciones, todo lo que hace parte de eso. Dice, desechando todo eso, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Mire, como niño recién nacido, hermano y hermana, esto está diciendo, porque esto es lo que nos da estructura, esto es lo que nos da fundamento en Cristo. Ahí leímos, y lo vamos a repetir más adelante, es que para que no venga cualquier viento de doctrina a movernos. Usted sabe que si nosotros no tenemos huesos, ¿qué es lo que tenemos? Somos un bulto, nos caeríamos al piso. Pero aquí dice que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual, la palabra de Dios, la lectura bíblica, el conocimiento de la palabra. Hermanos, por favor, esto está diciéndole el Señor. Mire, ¿sabe qué significa la doctrina? El fundamento. Todo edificio, este edificio, por ejemplo, debe tener un fundamento. En algún momento, cuando pensaron en hacer este edificio, ¿qué tuvieron que hacer los ingenieros, los arquitectos? Primero tuvieron que cavar profundo, porque abajo tenían que colocar las bases. Las bases. Eso es lo que el Señor quiere que su pueblo tenga. Buenas bases, buen fundamento. Porque el Señor dice: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? El que oye mi palabra y la hace, lo compararé con aquel hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. La roca es el fundamento, Cristo es el fundamento. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Él es la roca, Él es el fundamento. Y sobre esa roca usted tiene que ser edificado. Nosotros somos casa espiritual, edificio de Dios, morada de Dios en el Espíritu. Por lo tanto, tenemos que tener un fundamento. Amén. Y no que nos mueva cualquiera. Viene un testiguito por ahí y nos mueve para llevarnos para allá. Y allá vamos a los cultos de ellos. Y entonces viene y nos dice: oiga, ¿será que? Oiga, y los católicos como que últimamente cantan las alabanzas de los cristianos. Vamos para allá. ¿Qué es eso, hermanos? No tiene fundamento. No hay fundamento, no hay raíz. La raíz es lo más importante de un árbol. Porque si no hay raíz, un viento lo tumba. Y así son los creyentes a veces. No estamos arraizados, no estamos con raíces profundas. Y las raíces profundas son la doctrina. Si tú tienes una buena doctrina, tú serás inconmovible. El justo florecerá como la palmera. Amén. Sí, ¿cómo así como la palmera? ¿Han visto las palmeras? Cuando viene un huracán, cuando viene un tifón, cuando vienen las tormentas esas, ellas se doblan. Y a veces, pero están fuertes. ¿Sabe por qué? Porque tienen profundidad, porque tienen fundamento, porque tienen doctrina. Y así usted y yo debemos tener doctrina. Amén. Veamos esto importante, hermanos. Mire, dice: deseemos como niños recién nacidos. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? El que oye mi palabra, el que la lee, el que la escudriña, el que viene a los cultos a escuchar el mensaje, atiende, recibe, anota, se preocupa por el conocimiento, se preocupa por saber el consejo de Dios, se preocupa porque la palabra implantada en nosotros, la palabra que está metida en nosotros, nos determina una conducta, una manera de vivir. Por eso cambiamos, ya no hacemos y tomamos las decisiones que antes tomábamos, porque antes nos equivocábamos. Antes, hermanos, íbamos de tropiezo en tropiezo, de fracaso en fracaso. Pero ahora la palabra de Dios nos estructura. ¿Cuántos dicen amén? Nos estructura, amén. Nos hace estar firmes y la palabra nos enseña a ser sabios y entendidos. Porque tenemos estructura, porque tenemos firmeza, porque tenemos doctrina. Eso dice el Señor, como el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Ahondó. ¿Qué es ahondar? Hermanos, cuesta. Yo creo que lo más difícil para edificar
es el fundamento, colocar el fundamento. Pero Dios, el Señor Jesucristo, cuando Él dejó la iglesia, Él puso el fundamento, Él mismo. La primera roca fue Él. Y luego sus apóstoles comenzaron a edificar. Y hoy es un edificio muy grande, muy alto la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Hoy eso es la iglesia, un edificio. Y dice aquí que el necio es aquel que oye la palabra y no la pone por obra. No la hace. Es como el hombre necio que edificó su casa sobre tierra. Es como aquellos niños que se ponen a edificar sus castillos a la orilla del mar, ¿verdad? Y se ponen a hacer un trabajo y duran 5 o 6 horas ahí edificando eso, y viene en la tarde el mar y se levanta y una ola ¡fu! Y terminó con todo eso. Así es la vida del cristiano cuando no tiene doctrina, cuando no tiene fundamento, cuando no tiene raíz, cuando no ha ahondado. Nosotros tenemos que ahondar, hermano, ahondar buscando en la presencia del Señor, conocer al Señor, su palabra, vivir, hermano. Que usted no se quede pensando por lo que alguien le diga, algún viento de doctrina por ahí venga y, oiga, ¿cómo es esto? ¿Será que sí estoy bien donde estoy? Hermano, usted está bien si está en Cristo, porque la verdad se llama Jesucristo. Él es el fundamento. ¿Cuántos dicen amén? Él es, hermano, nuestro fundamento. Y yo quiero decirles en esta mañana, hermanos, hay necedad en nosotros cuando no nos preocupamos por la doctrina, cuando no conocemos la doctrina. Lo primero que yo hago cuando llevo a los hermanos allá al conocimiento, antes de bautizarlos, es mostrarles la doctrina. Mostrarle la doctrina de la fe, de la gracia, del arrepentimiento, del bautismo. ¿Qué significa todo eso? Doctrinas fundamentales. Hay como unas 25 doctrinas fundamentales y este mes todas no las vamos a poder ver, pero vamos a ver las esenciales. Y cada doctrina es una enseñanza de algo particular en Dios, que nos ayuda, que nos estructura, que nos hace, hermano, ser los creyentes que el Señor espera que seamos. Hermano, Dios tiene en cada uno de nosotros un propósito, una meta, un ideal contigo, hermano, hermana, contigo también. No te excluyas de Dios, no importa el conocimiento que tengas, no importa la sabiduría que tengas o los estudios que tengas, eso no importa, hermanos. Lo que importa es que usted se disponga porque Dios está tratando con usted. Porque, hermano, Dios cuando se mete en nosotros, mete su palabra, mete su espíritu y somos gente cabal. Alguien diga amén. Gente sabia, gente inteligente, gente que sabe tomar decisiones, gente estructurada en Dios. Es lo mejor, hermano, es lo mejor. Usted puede ser un doctor, usted puede ser una doctora, usted puede ser un arquitecto, usted puede ser un ingeniero, usted puede ser todo lo que usted quiera, pero no hay nada mejor que ser estructurados por Dios. Porque un doctor, un abogado, ustedes saben lo que hacen los abogados ahora. Son ladrones, yo no lo dije, casi lo dije, pero yo no lo dije. Médicos que estudian, se supone que son, pero lo primero que, cuando una mujer dice, ay, está embarazada, y ella hace mala cara, lo primero que le ofrece el doctor es, si quiere le hago el aborto. ¿Eso es estructura? No, hermanos, definitivamente no. Hay profesionales que no son profesionales. Nosotros somos cristianos porque tenemos a Dios y tenemos su doctrina. Amén. Gloria al Señor. Por eso volvamos aquí a 1 de Pedro 2, donde dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si es que gustas de lo que Él tiene. Hermano, ¿usted está aquí contento, hermano? ¿O prefiere estar en otro lugar? ¿Prefiere estar allá bajo el sol en una playa? Hermano, yo creo que aquí estamos con gozo. Yo creo que aquí estamos disfrutando esto. Yo creo que aquí estamos disfrutando la presencia del Señor. Estamos disfrutando la palabra del Señor. ¿Cierto que sí? La estamos disfrutando. Queremos oír de Dios. Queremos conocer, porque eso nos ayuda a nuestra vida. Nuestro futuro está asegurado en Dios. Cuando nosotros lo oímos, nos estructuramos en Él, lo conocemos. A Dios le interesa mucho que le conozcamos. Miren, hermanos, acercaos a Él. Piedra viva. Él es la piedra viva. Desechada por los hombres. ¿Cómo nos desechan cuando evangelizamos? Nos dicen que no,
que después nos tiran los tratados, ¿verdad? Hacemos las invitaciones y no vienen. Todo eso es desechar. Él fue desechado ciertamente por los hombres, mas para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y Él dice, vosotros también, vosotros, los que sois de Cristo. Porque hermano, nosotros somos de Cristo porque tenemos su palabra. Cristo, hay gente que dice, yo soy cristiano, pero no se sabe ni un versículo, no tiene nada de Cristo adentro. El que tiene a Cristo conoce su palabra, sabe su palabra, vive su palabra. Amén, hermanos, vive conforme a su palabra. Tiene un hogar conforme y estructurado a su palabra. Como esposo sé lo que el Señor me dice en la palabra que debo ser. Como esposa, mi esposa sabe lo que tiene que ser según la palabra de Dios. Usted, hermano, todo está en los registros bíblicos del comportamiento y de la vida humana. Está ahí en la Biblia. Lo debo conocer. Tengo la doctrina de la santidad. Sabe que voy a una proyección. Me santifico día a día. Me acerco más a Dios, más santo soy. Esa es mi proyección. Tengo que ser santo porque Él es santo. Porque, óigame bien, oiga, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Tengo que proyectarme a conocer la doctrina de la santidad. Pero aquí está diciendo, vosotros también, como piedras vivas. ¿Por qué somos vivas? Porque Él está vivo. La piedra viva es Jesús, nosotros también tenemos vida. Amén. Y dice aquí, sed edificados. Y para que tú seas edificado necesitas un fundamento. Hermano, hermana, mire, yo le voy a decir aquí de una vez, si usted no está plantado, si usted no tiene fundamento en esta iglesia, entonces ¿usted qué es? Va a ser un problema, va a ser una pared que en cualquier momento se va a caer y le va a hacer daño a alguien. Pero si usted está fundamentado en esta iglesia, bueno, comience a crecer. Comience a crecer, a dar luz de crecimiento. Mire, hermano, aquí dice, edificaos como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por medio del Señor Jesucristo. Sí, edificaos como casa espiritual. Yo tengo esa responsabilidad. Pero míreme bien, yo tengo este cuerpo y tengo un sistema óseo y me permite moverme. Soy un ser humano de pie, estructurado. Así debo ser espiritualmente. Y si yo no tengo doctrina, soy cualquier cosita que me muevan. Me tienen que mover. No me puedo mover fácilmente. Así es como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Qué fue lo que hicimos esta mañana? Cuando llegamos aquí, ofrecerle cántico a Él. ¿Qué fue lo que hicimos aquí cuando oramos? Un sacrificio para Él. ¿Qué sacrificamos aquí? La duda. ¿Qué sacrificamos aquí? El temor. ¿Qué sacrificamos aquí? La imposibilidad. ¿Y qué pusimos aquí en evidencia? La fe en Jesucristo. Amén, hermano. Claro, gloria a Dios. Por eso, hermanos, aquí dice, es importante que la doctrina es el sistema óseo espiritual del creyente. Por esta razón el creyente recién nacido, hermano y hermana, yo recuerdo, yo fui mal lector cuando niño y cuando estuve en la escuela y en la universidad. Hice pocos semestres de universidad, pero cuando estuve allí era mal lector, no me gustaba leer. Pero cuando Dios me tomó, cuando el Señor me tomó en sus manos, me puso a leer la Biblia de una manera que yo la leía y no me saciaba. 5 años duré. Y Él me encerró. Yo con esas ganas de predicar, con esas ganas de ir allá. Y yo iba en un bus y quería tener letreros evangelizando a la gente. Sí, eso era lo que yo quería. Pero el Señor, lea la Biblia. Porque es que Él quería que yo me estructurara primero en su palabra. Y todo creyente debe tener esa disciplina. Debe tomar leche. Porque es niño. Necesita todo creyente, los creyentes. Hermano, ya no puede ser posible que todavía estamos leyendo por ahí people en español o vanidades. Y usted está buscando que, hermano, lea la Biblia. De verdad que sí, hermanos. Pero es que este libro no tiene dibujitos. ¿Necesita dibujitos para leer?
No, hermanos, esto es importante. Debemos ingerir grandes cantidades de leche espiritual. Y el Señor, hermano, nos fundamentará. Es decir, nos establecerá, nos afirmará. Y estamos, hermano, mire, claro, llegará el momento en que usted está tan bien estructurado que cualquiera no viene a decirle a usted cositas, a enredarlo y a decirle, mire, no, es que esto es así, que esto es allá, que aquí dice aquí, que la Biblia aquí, que la Biblia allá. No, hermano, ya usted sabe. Usted está estructurado. Usted está firme. Usted está fuerte. Amén. Hermano, esto es así. Así. La leche espiritual logrará una estructura espiritual firme y fuerte. Por eso el Señor dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Firmes. Firme en lo que ha creído, hermano. A mí no me mueve cualquiera. No, Señor, no le tengo miedo a nadie. Que venga aquí un doctor en PH y en DH y en DHL, lo que sea, que venga. Vamos a ver de qué vamos a hablar. Sí, claro que sí, vamos a ver de qué vamos a hablar. Pero yo estoy estructurado. Porque yo he estado, hermano, he metido doctrina. He estudiado, conozco las doctrinas. A mí no me salen con cualquier cosita. A usted tampoco. Porque así como es el pastor. ¿Amén o no? Gloria al Señor. Un día, un muchacho pobre vendía mercancías de puerta en puerta para pagar su escuela. Encontró que solo le quedaba una simple moneda de 10 centavos y tenía hambre. Decidió que pediría comida en la próxima casa. Sin embargo, sus nervios lo traicionaron cuando una mujer joven abrió la puerta. En lugar de comida, pidió un vaso de agua. Ella pensó que el joven parecía hambriento, así que le trajo un vaso de leche. Él lo bebió despacio, como diciendo, no estoy hambriento. Sí. Y entonces le preguntó después al final, ¿cuánto le debo? Ella le dijo, no me debes nada. Mi madre siempre me ha enseñado a nunca aceptar pago por una caridad. Él dijo entonces, se lo agradezco de todo corazón, señora. Y se fue. Este muchacho se llamaba Howard Kelly. Se fue. No solo se sintió físicamente más fuerte, sino que también su fe en Dios y en los hombres era también más fuerte. Años después, esa mujer enfermó gravemente. Los doctores locales estaban confundidos. Finalmente la enviaron a una gran ciudad donde llamaron a los especialistas para estudiar esa rara enfermedad de esta mujer. Entonces llamaron al doctor Howard Kelly para consultarle. Cuando oyó el nombre del pueblo de donde venía la señora, una extraña luz llenó sus ojos e inmediatamente subió al vestíbulo del hospital y llegó a su cuarto. Vestido con bata de doctor, entró para verla y la reconoció enseguida. Regresó al cuarto de observación, determinado a hacer lo mejor para salvarle la vida a aquella mujer. Desde ese día prestó atención especial al caso. Después de una larga lucha, ganó la batalla. El doctor Kelly entonces pidió a la oficina de administración del hospital que le enviaran la factura total de los gastos para él aprobarla. Él la revisó y entonces escribió en el borde y le envió la factura al cuarto donde estaba la paciente. Ella temía abrir esa cuenta porque sabía que tomaría el resto de su vida pagar los gastos del hospital. Finalmente la abrió y algo le llamó la atención al borde de la factura. Leyó estas palabras: pagado por completo hace muchos años con un vaso de leche. Firmado, doctor Howard Kelly. Dele una alabanza al Señor. Las lágrimas de alegría inundaron los ojos de aquella mujer y su feliz corazón oró así: gracias, mi Señor y Dios, porque tu amor se ha manifestado en las manos y en el corazón de alguien al quien le di un día algo, un vaso de leche tan simplemente, sin esperar nada. Ese vaso de leche marcó la diferencia en la vida de ese muchacho.
Aquí hay leche espiritual, hermanos. Y esa leche hace una obra especial, te reanima, te fortalece. Cuando usted viene a la iglesia, de ninguna manera usted cambie un culto o se quede en la casa mirando la televisión. No, no menosprecies la leche espiritual. Por ella crecemos para salvación. Ella nos estructura, hermanos. Por eso es importante de que nosotros en esta mañana, hermanos, seamos fuertes en tener doctrina, en conocer doctrina, en que tengamos principios, en que tengamos fundamentos, en que tengamos, hermanos, valores y normas espirituales, porque esto es muy importante para cada uno de nosotros aquí en la iglesia. Mire, hermanos, el apóstol Pablo tuvo que enviar 2 cartas de urgencia a la iglesia en Corinto, porque allí habían algunos problemas. Y en su primera carta dice, allá en 1 Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, dice el apóstol Pablo, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dice el verso 2, os di a beber leche y no vianda. ¿No tomaron leche entonces? ¿Por qué? Porque aún no erais capaces. Es decir, Él les dio leche, no les dio vianda, porque la vianda es para los que han alcanzado estatura, madurez. A veces pienso que yo debo traer un mensaje con mucha leche, porque todavía no podemos asimilar la vianda. Pero aquí dice el apóstol Pablo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué pues es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Sí, el trabajo que yo hago un trabajo aquí, y los líderes hacen un trabajo aquí, pero el crecimiento se lo da Dios a usted, si usted lo recibe. ¿Amén o no? Entonces dice aquí claramente, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ustedes son el edificio. Dios quiere crecimiento. Dios demanda madurez en los creyentes. Hermanos, esto es importante que lo miremos. Aquí dice que conforme a la gracia que Dios me ha concedido, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento, otra doctrina, que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Lo mismo, escuchen, el escritor a los hebreos tiene que hacer la carta a los hebreos, porque también, hermano, tiene que exhortar allí con las siguientes palabras, Hebreos 5:1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes. Esto está hablando aquí de que Dios elige los que le van a servir. Mire, aquí dice, hermano, porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Yo me senté como usted por años en una congregación también a recibir, pero Dios me tomó de allá y me puso acá. Acá dice aquí, hermano, mire, dice esto, verso 2, para que se muestre paciente. Yo tengo que tener paciencia con todos, hasta con el que está dormido por allá. Sí, claro, tengo que ser paciente. Trabajó toda la noche y está aquí haciendo un esfuerzo, tengo que ser paciente, ¿se dan cuenta? Dice aquí, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Por eso no crean que Dios ha terminado conmigo, yo me puedo equivocar. Amén. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí como también por los del pueblo. Y dice el verso 4, escuchen esto, y nadie toma para sí esta honra, sino que él es llamado por Dios.
Dios es el que llama y Él dice cuándo y dónde. Así que ninguno se ponga a decir, no, es que yo ya estoy listo y tengo que irme para allí, quiero que el pastor me mande para allí, para allá. No, cuidado, eso es prerrogativa. Él es el quien dice quién, cuándo y dónde. Y dice aquí, hermano, porque nadie toma esa honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído por causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendiendo la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de esta eterna salvación para todos los que le obedecen. La doctrina hay que obedecerla. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil que explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque habiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, tenemos necesidad de que vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Yo quisiera pedirle perdón a las personas que nos visitan, porque ellos esperan que un culto tenga 1 hora, 1:30. Y aquí ya comenzamos a las 10:30, 11:30, 12:30, ya llevamos 2 horas y media. Claro, esperamos que sea más corto, pero nosotros los que hemos alcanzado madurez, no nos debemos cansar de esto, porque ya nuestros sentidos están, dice aquí, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto nos ayuda, esto nos nutre. Entonces esto nos afirma, nos confirma en la presencia del Señor Jesucristo. Hermanos, porque les quiero decir para terminar, ya son la 1, pero yo quiero decirles a todos ustedes que cuando una iglesia tiene creyentes maduros, es una gran bendición. La madurez se expresa en el conocimiento de las doctrinas, en lo que uno sabe del Señor, en lo que uno vive del Señor. Uno sabe que conoce la doctrina de la fe y vive por ella. Y la fe no solamente es esperar los milagros. La fe nos ayuda a nosotros a entender que hay situaciones que nos van a pasar, pero nosotros reconocemos que Dios tiene un propósito con nosotros, que todo eso es pasajero, que todo lo que, hermano, ¿por qué? Porque Dios, hermano, es la fe la que nos ayuda a mirar que todo lo que viene hace parte del proceso, porque Dios está con nosotros para sacarnos al otro lado, para llevarnos a la tierra de la bendición, para hacernos crecer en Él. Queremos ser hijos estructurados, maduros, amén o no. Eso es lo que el Señor proyecta con cada uno, pero requiere de madurez, requiere que nosotros establezcamos nuestra vida en la doctrina. Hermanos, mire, yo voy a decirles algo aquí para terminar, porque aquí dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, los 5 ministerios. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. Para que yo soy pastor y Dios me puso aquí como pastor y el Señor aquí me tiene como pastor para perfeccionarlo a usted. Aquí lo dice, hermano, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia tiene que crecer. Esta iglesia tiene que crecer. Y no solamente, ¿cómo crece la iglesia? Espiritual, numérica y económicamente. Tenemos que crecer, hermanos. Y para eso Dios me pone aquí. Para eso me separa, me esconde. Me mantiene solito, allá cerrado, orando al Señor, poniéndome en contacto para que ustedes puedan ser edificados por medio de su palabra. Perfeccionar a los santos por el ministerio para la edificación del cuerpo. Hasta que todos lleguemos, escuche, hay un punto, hay una meta. Todos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La fe. Cuando usted quiera saber de fe,
usted se va a dar cuenta que cuando lee el libro 11 de Hebreos, usted se va a dar cuenta que no todos son milagros. Son las cosas que a la gente le pasó. Por eso, hermanos, a nosotros no nos va a salir todo color de rosa. Nos van a pasar ciertas cosas, pero acuérdese que usted está en el plan de Dios. Está en el programa de Dios. Y eso que le está pasando está en el programa de Dios hasta que entienda, hasta que pase esa etapa, hasta que suba a la dimensión a donde Dios me quiere llevar en la fe. Y dice aquí, a la medida de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. A un varón perfecto. ¿Cuántos años llevas en la vida cristiana? ¿Y todavía hablas mal? ¿Todavía piensas mal? ¿Todavía actúas mal? ¿Cuánto llevas, por favor? ¿Dónde está tu estructura? ¿Dónde está, hermano, lo que usted tiene que proyectar a hacer? ¿Verdad? Porque si yo estoy estudiando medicina, ¿qué hago haciendo maquetas de edificios? No, como que no es, ¿no? Al contrario, yo debería estar, ¿verdad? Agarrando el perro y haciéndole una cirugía. ¿Cierto? Estoy proyectándome a ser un médico. Algo así, ¿no? ¿Cierto? Porque quiero ser un médico. Bueno, si estamos proyectados a ser perfectos para Dios, entonces, ¿por qué no me voy proyectando a la santidad? A la diferencia. Dice aquí, hermanos, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oiga, otra razón, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Fluctuante, ¿sabe qué es fluctuante? Un tiempo está en la iglesia, otro tiempo está en otra, y luego va a otra porque es que esta no me gustó, aquí me trataron mal, aquí no hay amor. Voy a buscar una que haya amor. Y bueno, y aquí dura unos 5 o 6 meses, un añito. Ay, aquí tampoco me gusta. Esos son fluctuantes. Niños fluctuantes. Dice nubes sin agua. Árboles otoñales. Sin fruto. No. Dios te plantó aquí. Hermano, ya es hora de crecer. Ya es hora de madurar. Ya es hora de ser cristianos. Ya es hora de que salgan afuera y te digan, allá viene un cristiano, allá viene una cristiana. Ya es hora. Dejémosle esas niñadas a los recién bautizados, ¿sí? Y tengámosle misericordia a ellos. No empecemos a mirarlos. Este hermano cómo se viste de mal, esta hermana cómo se viste. No, usted también fue niño, ¿no se acuerda? Claro. Dice aquí, niños fluctuantes de todo viento de doctrina. Doctrina. Cualquier cosa no. Viento de doctrina. Hay gente que ahora dice, no se debe decir Jesús, Yeshua. ¿Dónde sacó eso usted? ¿Qué es lo que está oyendo? Usted, ¿cuántos se han arrepentido con el nombre de Jesús? Ustedes necesitan el nombre de Yeshua. Déjense a los judíos que digan Yeshua todo lo que quieran. Es más, que lo digan ellos. Pero nosotros no hablamos español aquí. ¿Cierto? Conocemos español o en inglés Jesus, pues. Pero Yeshua ya me está hablando de algo judío y usted de judío no tiene nada. Doctrinas. No, y entonces ahora yo soy de la familia de Juan. ¿De qué tribu soy? A ver, sáquenme a ver de dónde soy. Y aparecen de una tribu. ¿Cuál tribu? Nosotros ya no, hermanos, vientos de doctrina. Cuidado con eso. Estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El Señor dice, no, sino que siguiendo la verdad a Jesús en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Que nadie te mueva de Cristo, que tú sigas plantado en Cristo, que tú sigas sobre la roca en Cristo. Para ti, aquí somos Jesús, hermano, todo es Jesús aquí, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido, en los huesos bien puestos en el lugar que son, se ayudan mutuamente según la actividad de cada propio. Hermano, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué es más importante? ¿La oración? ¿La comunión unos con otros? ¿O la Santa Cena?
vamos a mirar qué hacía primero la iglesia primitiva. Dice Hechos 2:40, y con esto termino. Y con otras muchas palabras Pedro testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Miren lo que hacían primero. Lástima que no esté bueno. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, verso 40, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Segundo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero lo primero era la doctrina. Hermano, podemos tener tiempo para cantar, para los especiales, para los anuncios, para la ofrenda, pero que no falte la palabra. Que no falte, hermano. Usted cánsese de todo demás, pero no se canse de la palabra. Necesitamos estructurarnos, necesitamos crecer, necesitamos, hermanos, estar bien fundamentados en la palabra, hermanos. Y dice aquí, esto funcionó, dice ahí, y perseveraban. Hay que perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Ya, claro, tenemos que tener buena comunión, los servicios, todo esto, en el partimiento del pan, cuando hacían la Santa Cena y en las oraciones. Hay que orar, claro, pero primero la doctrina. Y sobrevino temor en toda persona. Mire, si no hay doctrina en nosotros, si no estamos fundamentados, hermano, la gente no se va a convertir. Porque ¿qué esperan ver? Hermano, mire, gente que llegue nueva a la iglesia y comiencen a ver que por aquí hay gente inmadura espiritual. Usted se imagina, hermano, piénselo. Me dice una hermana, ay, pastor, estuve en una iglesia, pero ese pastor que hay allá se pone a jugar con todos los creyentes. Un pastor inmaduro. Y ahí perdió. Estaba dejando mala imagen. Hermanos que se ponen a decir, ya con varios años, y se ponen a hacerle chanzas a los hermanos o a las hermanas. Pues eso, no es eso, madurez. ¿Quién dijo amén por allá? Qué bueno. Alguien está motivado por allá. Amén. Bueno, gloria a Dios. Esa hermana me está ayudando. Pero es así. Madurez. Ya. Hermana, ya usted está, primero es cristiana, es casada. Es madre, ya, compórtese como tal. Y usted también, hermano. ¿No se ha dado cuenta usted? ¿Usted no se le da risa cuando usted ve esos viejos, hermano, bien arrugados y con unos pantalones bien apretados? ¿No se ha dado cuenta? Y con camisita de aquí, esto así, de esqueleto. No, hermano, ¿y qué con arete? ¿Sabe cómo se llama eso? Inmadurez. No ha madurado el muchacho. No, ¿cuál muchacho? El viejo. No ha madurado. Y así hay gente espiritualmente. Qué triste, hermano. Creyentes en esas condiciones por años. No, hermanos, no. Mire, la palabra nos está hablando esta mañana. El Señor quiere estructura. El Señor quiere gente madura. El Señor quiere gente que crezca en el Señor y en su palabra. Y dice, y sobrevino temor y muchas maravillas y señales. Claro, eran hechas por los apóstoles, dice aquí. Y dice aquí, eran hechas, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Cuando iban a los paseos, todos llevaban los carros con los hermanitos, mire. No, eso no dice aquí. Bueno, y vendían sus propiedades y sus bienes. Y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Miremos la palabra, es que esto nos enseña. Y perseverando unánimes, cada día en el templo, en el partimiento, en el pan, en las casas, en las células, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía. ¿Cómo hacemos para que el Señor añada? ¿Cómo hacemos, hermano? Mire, el Señor está a punto de enviar, hermano, todas esas personas que van a llenar esas sillas. Está a punto de hacerlo. Y de sacarlos de aquí para un lugar más grande. Pero Él quiere gente madura. Gente estructurada. Gente firme. Gente que diga, estoy comprometido con Dios y con esta iglesia. Y aquí estoy creciendo. Y aquí estoy dando fruto, Señor. Porque aquí me pusiste, aquí me plantaste. Soy árbol de justicia y plantío tuyo, Señor. No nos equivoquemos con Dios. Eso es lo que Dios espera de cada uno. Pongámonos de pie. Gracias, Señor, por su palabra.
Dios Todopoderoso, aquí está.